Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Bienvenidos, queridos amigos, queridos fieles que siempre nos sintonizan y están con nosotros para este encuentro Caminando con Jesús. Vamos a vivir este encuentro de la palabra de Dios y vamos a dejar que sea Jesús que nos invita a poder encontrar ese tesoro que Él nos ofrece. Son 3 parábolas que el Señor nos presenta hoy. El tesoro, cómo es el reino de Dios y cómo podemos adquirirlo. Vamos a esforzarnos y vamos a hacer de este encuentro un verdadero caminar con Jesús. Vamos a vivir este encuentro, lámpara para mis pasos. Vamos a escuchar el Evangelio. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido esto? Ellos respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo va sacando a un lado y saca lo nuevo de lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les decía que son 3 parábolas que el Señor nos presenta: el tesoro escondido, la perla que se encuentra el gran comerciante y la red de peces. Miremos cómo Jesús nos ofrece el reino de Dios. En estas 3 parábolas, el tesoro escondido, la perla preciosa y la red de peces, su lección principal es que el reino de Dios vale más que cualquier cosa. Encontrarlo nos llena de alegría, nos exige estar dispuesto a venderlo todo para poder adquirir ese tesoro. Esto quiere decir desprendernos de los apegos para poder alcanzar el reino de Dios. ¿Cuántas veces nos apegamos a cosas materiales? ¿Cuántas veces nos apegamos a dinero, a terrenos, casas, carros? Cuando es más importante el reino de Dios. Mientras caminamos, nos toca ser tierra buena, que dé frutos abundantes. Tenemos que ser árboles frondosos, que en sus ramas acogen las aves, ya sean las aves enfermas, heridas, débiles. Siempre es acoger.
Tenemos que ser trabajadores de esos que nos esforzamos y nos alegramos en la construcción del reino de Dios. Porque si hemos encontrado el tesoro, tenemos que poner en él nuestro corazón. ¿Qué dice el texto? Miremos. ¿De qué manera Jesús nos está presentando el reino? Como un tesoro, como una perla, oiga, como una red. El reino de Dios es proyecto de su Padre, es el plan de Dios sobre cada hombre, sobre toda la humanidad. Por eso envió Dios a su Hijo, hecho carne, para que habite entre los hombres. Oiga, para que encontremos la felicidad. Es el camino de la felicidad, estar con Jesús. Cuando los hombres aspiran a la felicidad, a margen de Dios, el resultado es violencia, egoísmo, injusticias, traición, muerte. Claro, a margen de Dios no podemos buscar la felicidad. El reino de Dios tiene que ver con la exigencia de nuestro corazón. Cada uno tenemos que poner de nuestra parte, a pesar de la oferta que Él nos hace, es abrazar su reino, pero nos deja en plena libertad. Dios, al ofrecernos el encuentro de este tesoro, no nos priva de la libertad, nos deja en plena libertad, que cada uno de nosotros podamos escoger lo que más nos conviene. Pero Dios nos presenta ese reino de Dios como lo más importante, a lo que no podemos renunciar. Dios nos da tantas posibilidades donde esperamos que nuestro deseo de felicidad solo lo encontremos en Él. Dios sale a nuestro encuentro. Él nos dice que Él tiene un plan y es el ofrecernos el reino, que vale la pena dejar todo por estar con Él. Dejemos todo, lo material, para acercarnos a Él. Cuando Jesús dice a sus discípulos, si le han entendido estas parábolas, ellos ¿qué dicen? Hemos entendido. Dejar padre, dejar madre, hijos, tierras, por el Evangelio. Y el que deja padre, madre, tierras y demás, de lo que nos promete el Evangelio, recibirán el 100 por 1 aquí en la tierra, para después recibir la vida eterna. A eso estamos llamados. Recordemos, el reino de Dios no nos puede llegar de improviso. Tenemos que prepararnos. Ese reino de Dios llega, pero ¿cómo estamos preparados nosotros para recibirlo? El Evangelio te permite conocer al verdadero Jesús. Él te habla al corazón y cambia tu vida. Jesús nos cambia. ¿Qué disposición tenemos nosotros para cambiar? Para aceptar ese reino de Dios, para aceptar encontrar ese tesoro, esa perla. ¿Qué disposición tenemos nosotros? Es verdaderamente el encuentro con Jesús. Oiga, Él da sentido a nuestra vida, da luz a todos nuestros proyectos, incluso da vida y sentido a tus fatigas, a tus sufrimientos. Él da sentido a todo. Nosotros no podemos desesperarnos. El verdadero tesoro que Dios nos da es amor, paz y alegría. Para todos los hombres es encontrar la felicidad, es encontrar el reino de Dios. La respuesta de Dios es que Él nos ha dado todo a través de su Hijo Jesucristo. Encontremos a Jesucristo, caminemos con Él,
caminemos a la luz de su palabra, dejemos que Él guíe nuestros pasos y encontraremos la felicidad, encontraremos ese reino que Él nos tiene prometidos y al cual tenemos que esforzarnos. Sigamos con este tema, creciendo en la fe, caminando también con el Papa León, que nos ofrece estas catequesis en la encíclica Mediator Dei. El venerable Pío XII escribe que la Iglesia en realidad es un organismo vivo y por eso crece y se desarrolla también en lo que toca a la Sagrada Liturgia, adaptándose a las circunstancias, a las exigencias que se presentan en el transcurso del tiempo y acomodándose a ellas. Esa es la Iglesia. En plena continuidad con este principio, el Concilio Vaticano II, en el proemio de la Constitución Sacrosanto Concilium, reconoce que le corresponde de un modo particular proveer a las reformas y al fomento de la liturgia. De hecho, la Asamblea Conciliar se había reunido con el objetivo de acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambios, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para evitar todos los hombres y invitarlos al seno de la Iglesia. Todos estamos invitados a vivir ese encuentro, que todos podamos estar en ese vínculo de la Iglesia, todos juntos trabajando por la Iglesia. En aquel momento histórico se advertía fuertemente la necesidad de una renovación de las formas litúrgicas, mediante las que desde hacía siglos la Iglesia había realizado la glorificación de Dios y la santificación del pueblo cristiano. Gracias al movimiento litúrgico se había madurado la convicción expresada posteriormente por San Juan Pablo II de que existe en efecto un vínculo extraordinario, estrechísimo y orgánico entre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia, vive de la liturgia y saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Eso lo encontramos en esos documentos del Concilio Vaticano II. Para favorecer el acceso de los fieles a las riquezas de los dones de gracia dispensados por la Sagrada Liturgia, la Constitución Sacrosanto Concilium indica, por lo tanto, con una fórmula muy eficaz, la dirección a seguir: conservar la tradición y apertura al legítimo progreso. La Iglesia no se queda atrás, siempre va en búsqueda, siempre ayuda. Esa es la Iglesia. Para favorecer el acceso de los fieles, esa riqueza, donde la gracia, dispensados por la Sagrada Liturgia, Constitución Sacrosanto Concilium, indica, por lo tanto, una fórmula eficaz. O sea, es algo muy especial, algo que no se puede evadir. El Papa Benedicto XVI acogió en esta declaración
de intenciones el programa de reforma de los padres conciliares, en equilibrio con la gran tradición litúrgica del pasado y del futuro. No pocas veces se contrapone de manera torpe tradición y progreso. En realidad, los dos conceptos se integran. La tradición es una realidad viva y por ello incluye en sí misma el principio del desarrollo, del progreso. Es como decir que el río de la tradición lleva en sí también a su fuente y tiende a su desembocadura. El concilio afirma la legitimidad de ese proceso arraigado en la auténtica tradición, distinguiendo dentro de la liturgia una parte que es inmutable por ser la institución divina, de otra parte sujetas a cambios que en el discurso del tiempo puede ayudar y debe vivir, si es que en ella se han introducido elementos que no corresponden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. A lo largo de los siglos se han producido constantemente cambios de este tipo con el fin de consentir a los fieles una fructuosa participación por medio de las acciones rituales en el ministerio pascual de Cristo, fundamento de la vida cristiana, de la fe de los cristianos. El culto de la Iglesia, por lo tanto, se ha encarnado en formas culturales de cada época y ha sido capaz de infundir en ella e incluso de transformarlas. La liturgia ha sido así durante siglos, un motor de evangelización. Hoy es necesario renovar esta energía en continuidad con la auténtica y viva tradición católica. Es decir, según una dinámica dirigida e introducir a los creyentes en la plenitud de la verdad. Se comprende entonces por qué los padres conciliares recomendaron la revisión de los ritos cuando corresponda a una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Se lleve a cabo después de haber sentido la preocupación de que haya nuevas formas y se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las existentes. Por el bien de toda la Iglesia, toda reforma debe ir siempre presidida por una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral. El magisterio conciliar, de este modo, evita desorientar a los fieles, disuadiendo a cualquier añadir o quitar, modificar algo. En materia litúrgica, por iniciativa propia, el progreso evocado por la Constitución conciliar nos compromete en absoluto la comunión eclesial. Más bien, pretende confirmarla y favorecerla. Exhorto, dice el Papa, por lo tanto, a todos aquellos que están llamados a preparar la celebración de los divinos misterios, en particular a los sacerdotes, primordialmente, imagínense, que ejercen el ministerio de la presidencia litúrgica, a custodiar interior y a disponibilidad de entrega a Dios, manifestando humildad frente a su grandeza y fidelidad sincera a la comunión eclesial.
A eso estamos llamados, a hacer esa unidad de la iglesia, a respetar la liturgia y a vivirla, principalmente nosotros como sacerdotes, como iglesia. Vamos al día con la iglesia. Recordemos que siempre como parroquia acompañamos las veredas en la Santa Misa, acompañemos nuestros peregrinos, nuestras personas que siempre están buscando el encuentro con Dios. Tendremos las veredas, acompañamiento, para que ustedes no falten a la Eucaristía, para que ustedes también esa unidad de vereda, de comunidad, nos ayude a vivir el encuentro con Cristo. Estamos celebrando el Triduo a Nuestra Señora del Carmen. Empezamos el jueves, ya vamos jueves, viernes y sábado. Recordemos que tenemos la gran fiesta el sábado y por lo tanto les invitamos para que compren su veladora, acompáñense a caminar con la Virgen también. Vamos a llevar nuestra veladora, la ofrecemos a la Virgen María por nuestras familias, por nuestros hijos que son conductores, por los esposos que son conductores. La Virgen cuida de cada uno de nosotros, pero es patrona de los conductores. Vamos a ofrecerle nuestra vela, nuestra luz, para que ella también nos acompañe. Ofrece la velita pidiendo por sus hijos, por toda su familia. La Virgen sabrá ayudarnos en este caminar. También estamos en la catequesis. Recuerden, queridos papás, la obligación que tienen con los hijos. La iglesia ayuda con el crecimiento en la fe, pero ustedes como papás tienen la obligación de educar en la fe, educar a los hijos. Nosotros les acompañamos y les ayudamos, pero ustedes son los responsables de la fe de sus hijos. Que sean responsables los niños en la catequesis de primera comunión, los de confirmación que están empezando este nuevo periodo de catequesis. Papás, responsabilidad en vuestros trabajos y educación de los hijos. Qué bueno acompañarlos a ustedes en este caminar. Ahora, pidiéndole a Dios y a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, que los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ser discípulos para llevar tu gloria, discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón.